Acompáñenme allá, por favor, en sus seminarios con el número 116 de los seminarios negros. 116, 116. Las promesas de Jesús. 116, 116. Si lo tenemos a cantar. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando Dios su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la curva nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Lucas capítulo 19, versículos 41 al versículo 44. Dice la Escritura: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero nota el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Nuestro Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén, y lloraba por Jerusalén porque Él tenía claro lo que sucedería en el futuro con Jerusalén. Jerusalén iba a ser destruida, su ciudad iba a ser derribada, iban a ser barridos totalmente por el enemigo. Y el Señor dice: si tú hubieras obedecido, si tú hubieras dejado que yo te cuidara, esto no hubiera sucedido, pero fuiste rebelde, no quisiste mi cuidado y mi protección. Y por eso Jesús lloraba cuando vio a esta ciudad. Jesús también lloró en otra ocasión, en una ocasión de sumo estrés, en una ocasión que se sentía débil, que se sentía angustiado,
Y lo encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 7, cuando nos dice la Escritura que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran, noten las siguientes dos palabras, clamor y lágrimas. Recuerdo cuando estaba hablando con sus discípulos que les dice, oren conmigo porque la verdad la carne es débil. Hay que orar y velar para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es muy débil. Porque él sabía lo que se avecinaba, él sabía lo que le esperaba y en su oración, en sus súplicas tenía gran clamor y lágrimas. Nuestro Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén y el destino que le esperaba. Nuestro Señor Jesucristo lloró y clamó en su oración porque él sabía que venía un gran dolor sobre él. Venía angustia, venían latigazos, venía corona de espinas, venían bofetadas, venían escupitajos en su rostro, venían clavos en sus manos y en sus pies, venían burlas, venía un gran escarnio para él, un gran sufrimiento. Pero luego vamos y encontramos el pasaje más corto de toda la Biblia, el versículo más pequeño de toda la Biblia, que está en Juan 11:35, y solamente dice dos palabras: Jesús lloró. Lloró sobre Jerusalén, lloró por lo que le esperaba en la cruz. Pero ahora quiero que nos preguntemos por qué lloró Jesús en esta ocasión específica. ¿Por qué en Juan 11:35, el versículo más corto de toda la Biblia, por qué Jesús lloró aquí? ¿Cuál fue la causa de su llanto? Y para eso quiero que me acompañen en la lectura y leer todo el contexto. Juan capítulo 11, versículos del 1 en adelante. ¿Por qué Jesús lloró en esta ocasión? ¿Cuál fue la causa de su llanto? Juan capítulo 11, versículos del 1 en adelante, dice la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, procuraban matarte los judíos y apedrearte, ¿y ahora quieres regresar allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si Lázaro duerme, pues va a sanar, Señor, necesita reposo. Pero Jesús decía esto en cuanto a la muerte. Hablaba del reposo del sueño. No hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos ahora a él. Entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él, dijo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará, Señor, en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos a un ciego, a haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero hiede ya, porque es de 4 días de muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús había hecho, y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 2 palabras griegas que quiero que entendamos antes de ir un poco más a la explicación. Hay 2 palabras en el griego. La primera es klaio, que significa llorar, pero llorar con grito abierto, llorar desconsoladamente, no solamente lágrimas, sino llorar con un clamor audible, gritando por la desesperación y el llanto. La palabra klaio. La segunda palabra en el griego que aparece en esta narración es la palabra darkuo, que quiere decir derramar lágrimas solamente. Llorar sin gritar y sin emitir sonidos, pero sus lágrimas o sus ojos derramando lágrimas constantemente. Un llanto un poco más tranquilo. Y estas 2 palabras en cuanto a llanto aparecen en esta narración. Jesús lloró de ambas maneras. Jesús lloró como la primera palabra en el griego y Jesús lloró como la segunda palabra en el griego. En esta narración Jesús lloró a grito abierto y Jesús también lloró más tranquilo, derramando lágrimas de sus ojos. Pero la pregunta sigue, ¿por qué lloró Jesús? Si Jesús es Dios y lo sabe todo y lo puede todo, ¿por qué estaba llorando? Si Jesús sabía todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder y lo que iba a regresar, ¿por qué Jesús estaba llorando? Si Jesús sabía lo grave de la enfermedad de Lázaro, ¿usted cree que Jesús sabía cuán enfermo estaba Lázaro?
La respuesta es sí, la encontramos en el versículo 3. Le enviaron a decir: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y Jesús responde en el versículo 4: yo sé que está enfermo, pero no voy a ir todavía. ¿Podríamos decir que a Jesús no le importaba Lázaro? Porque dice que cuando supo en el versículo 3, no hizo nada. Y en el versículo 5, todavía dice en el 4 y en el 5, esperemos un poco más. Todavía no es tiempo de ir. Oye, Señor, pero tu amigo, el que amas, está enfermo de muerte. Y tú lo sabes. Y el Señor dice: voy a esperar 2 días más. La pregunta es, si Jesús sabía todo, ¿por qué Jesús no venía llorando por el camino? ¿Sabía Jesús que Lázaro ya había muerto? La respuesta es sí. En el versículo 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Y luego en el versículo 14 vuelve a decir: entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro, mi amigo, mi amado amigo, ha muerto. ¿Sabía Jesús que había muerto su amigo? ¿Y por qué no venía llorando Jesús? ¿Y por qué no estaba llorando frente a sus discípulos Jesús? ¿Jesús sabía lo que le iba a pasar a Lázaro en cuanto a su resurrección? Versículo 11 sí: mas voy para despertarlo. Volvemos a preguntar: si Jesús todo lo sabe porque es Dios encarnado, si Jesús todo lo puede porque resucitó a Lázaro, si Jesús sabía lo que había sucedido, ¿por qué no estaba llorando Jesús? ¿O por qué lloró Jesús entonces? Si él sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿para qué llorar? ¿Por qué tenía que estar llorando Jesús? ¿No se ha hecho esta pregunta? Cuando sale María al encuentro, María le reclama en el versículo, en el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo: Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo que Marta le estaba diciendo: Señor, ¿por qué te tardaste tanto? Señor, te tardaste tanto que lo único que vienes a encontrar ahorita es solamente y únicamente dolor. Lázaro ya no está. Lázaro ya se murió. Ha fallecido. Ya está en el sepulcro. Tardaste demasiado. Todos pensamos, hermanos, que Dios tiene que respondernos cuando nosotros pedimos y en el momento que nosotros deseamos, porque si Dios no nos responde en el momento que nosotros clamamos, pensamos: a Dios no le importa. Dios no se preocupa por mí. No vino a ayudarme cuando necesitaba. ¿Dónde estaba Dios en mi dolor? ¿Dónde estaba Dios en mi aflicción? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba tan preocupada por mi hermano tratando de salvar la vida? ¿Dónde estaba ese amigo que dice que nos amaba? ¿Dónde estaba Jesús que tanto dice amarnos y no vino a socorrernos? Le mandamos a avisar. Él sabía. ¿Por qué no vino? ¿Ahora qué viene? ¿A encontrar solamente dolor? ¿A qué viene, Señor? Si hubieras venido cuando te llamamos, mi hermano no hubiera muerto. No me diga que no tenemos la misma actitud muchos de nosotros. Pensamos que Dios tiene que responder a nuestras súplicas cuando nosotros queremos. Y si no lo hace, sentimos que no le importamos. Le voy a decir causas por las cuales Jesús no lloró. Jesús no lloró por Lázaro. Para empezar, Lázaro ya había fallecido. Lázaro ni sabía si Jesús estaba llorando por él o no. Jesús no lloró por Lázaro. Jesús tampoco lloró porque iba a extrañar mucho a Lázaro. Jesús tampoco lloró porque ya no había nada que hacer por su amigo Lázaro. Estaba todo perdido. Jesús tampoco lloró porque había perdido a su gran amigo Lázaro que tanto amaba. No lloró tampoco por eso. Jesús, déjeme decirle, no sentía la pérdida de Lázaro.
Porque para Jesús, Lázaro no había muerto. Para Jesús sabía dónde estaba Lázaro. Jesús sabía cuál era la condición de Lázaro. Jesús sabía lo que había de suceder con Lázaro. Entonces, ¿podríamos atrevernos nosotros a decir que el llanto de Jesús fue hipócrita? ¿No fue genuino? Porque el Señor no sentía la muerte de Lázaro, no estaba llorando por eso. Al Señor no le preocupaba la muerte de Lázaro. Al Señor no le preocupaba tampoco que ya tenía varios días de muerto. Al Señor no le preocupaba de que no lo iba a poder volver a ver en un tiempo a Lázaro. No le preocupaba, no lloraba por eso. Entonces podríamos decirle: Señor, tú no entiendes el dolor. ¿Por qué estás llorando? Eres hipócrita. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? No deberías de llorar si no te importa la muerte de nuestro hermano, diría Marta y María. ¿Para qué lloras? Si realmente no sientes. ¿Sabes dónde está Lázaro? ¿Sabes lo que va a pasar con él? ¿No estás llorando por su pérdida? Entonces, ¿por qué lloras? ¿Cuál es la intención de que llores? Es un llanto hipócrita el tuyo, Señor. ¿Nos atreveríamos a decir eso? La respuesta es no. Jesús lloró no por Lázaro, no por lo que rodeaba a Lázaro, no por la condición en la que Lázaro estaba, no por lo que iba a suceder con Lázaro. Jesús lloró porque se compadeció del dolor que tenían ellas en su corazón. Y el compadecerte de alguien que está en dolor y en sufrimiento no significa que yo tengo que sentir exactamente lo que tú. Miro tu dolor y me compadezco de tu dolor. Pero eso no me hace hipócrita. Eso me hace un ser humano. Compadecerme de la aflicción que estás viviendo, compadecerme de ti que estás vivo, del dolor tan profundo que sientes. Jesús venía tranquilo por el camino. Él sabía que Lázaro había muerto, sabía que lo iba a resucitar. Venía sin llorar. Cuando nuestro Señor rompe en llanto, y en llanto a gritos, y en llanto audible, cuando mira a María. No María su mamá, María la hermana de Lázaro. Acompáñenme a leer la escritura. Jesús venía tranquilo, venía con sus discípulos, había hablado con Marta y había estado tranquilo el Señor. Luego vuelve a hablar con María. Vamos a leer desde el 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea. Jesús estaba tranquilo, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y habiendo salido, siguieron a María y se lo al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al ver a Jesús, se postró a los pies de Jesús. Señor, la misma frase. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nota el 33. Jesús, al verla, ¿a qué? Al mirar a María llorando, dice, y a los judíos que venían acompañándola también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Llorando en un sentido audible, llorando en un sentido de conmoverse del sentimiento que están viviendo, del dolor que están pasando. Ahora, Jesús no sentía la muerte de Lázaro porque él sabía dónde estaba Lázaro y lo que iba a suceder con Lázaro. Pero se conmovió del llanto audible a gritos que venían trayendo estas personas, del dolor tan profundo que sentían en sus corazones. Se conmovió de ellos. Jesús entonces, al verla llorando, de los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y cuando el Señor va ante la tumba de Lázaro, llora. ¿Pero por qué llora?
¿No sabía lo que iba a suceder con Lázaro? ¿No sabía que Lázaro habría de resucitar, que no había ningún problema, que la muerte no era un impedimento, que los días de muerto tampoco eran impedimento? ¿Por qué lloró? Porque se compadeció del dolor que sentimos las personas. Hermano, no hay nada de hipócrita en compadecerse del dolor que otra persona está viviendo. Es que usted no me entiende, es que usted nunca ha vivido eso, es que no necesito vivirlo para entender que tú estás sufriendo. ¿Me explico? No necesito vivirlo para entender que estás en sufrimiento, en agonía. El Señor no estaba llorando por la pérdida de Lázaro. El Señor no estaba llorando porque ya no lo iba a ver o lo iba a extrañar. El Señor se compadeció del sufrimiento de las personas que estaban viviendo ese dolor tan intenso. Todos los que han sentido la pérdida de alguien saben que la pérdida de alguien es un dolor no físico, es un dolor muy fuerte desde adentro, que brota hacia afuera. Un dolor que te hace sentir ahogarte, que te hace sentir un dolor en el pecho, que te hace sentir sin esperanza, que te hace sentir que no necesitas más que explotar en llanto. Y Jesús entendía eso. Cuando vio esa situación y sintió ese dolor que tenían ellos en su corazón, y esa falta de confianza, de no saber qué va a pasar, porque ellos daban por hecho, Lázaro ya tiene 4 días de muerto, ya no hay nada que hacer. El Señor entendió esa desesperación, ese dolor que ellos tenían en la pérdida, porque ellos no lograban entender lo que iba a suceder en unos momentos más. Es de humanos compadecernos del dolor ajeno, y a veces, hermanos, no hemos entendido qué tan grande es el sentimiento de Dios hacia nosotros. ¿Por qué le digo que Jesús lloró no solamente con lágrimas, sino Jesús también lloró audible? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque si tú lloras nada más derramando lágrimas en silencio, las personas que declaran lo siguiente en el versículo 36 no lo hubieran declarado de esa manera. Dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos, ¿qué dijeron? Mirad, ¿qué? ¿Cuánto le amaba? Si Jesús nada más hubiera estado limpiando las lágrimas, no hubieran dicho, mira que tanto lo ama el Señor a Lázaro. Se compadeció del dolor humano, se compadeció de nuestros sufrimientos que pasamos como humanos. Él sabía dónde estaba Lázaro, él sabía que lo habría de resucitar, él sabía que no había ningún problema ni ningún motivo para estar llorando, pero entendió qué es lo que se siente, el dolor en nuestro corazón cuando se pierde a alguien. Jesús sabía dónde estaba Lázaro y que lo resucitaría, pero no hemos entendido esta condición del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. Cristo, aunque era Dios, estaba en carne y sangre como usted y como yo. Tenía sentimientos como usted y como yo. Así como cuando de repente está usted sentado en una reunión y bosteza, y alguien más lo ve y también le dan ganas de bostezar. Cuando usted está en un lugar donde todos están llorando, usted siente, se compadece del dolor de las personas. O no me diga que no ha ido a ver una película y de repente algo trágico sucede en la película y los personajes empiezan a llorar y usted está llorando. Porque se identificó con el dolor que están viviendo. Igual, si alguien se está riendo, si alguien está alegre y usted empieza a ver la actitud de las personas al reírse, usted se contagia de la emoción, de la alegría que están viviendo las personas. Es un sentimiento humano. No es cierto que usted no debe de llorar ante el dolor. Usted necesita llorar ante el dolor. Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, después al diablo. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo debería ser en todo semejantes a usted y a mí para venir a ser como misericordioso. Cristo tenía que entender nuestros sufrimientos. Cristo
Cristo tenía que reírse como nosotros, llorar como nosotros, sufrir como nosotros. El fiel sumo sacerdote es lo que Dios refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Recuerda la profecía de Isaías 53:4? Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y luego dice, sufrió nuestros dolores. ¿Le dolió al Señor el sufrimiento que estaba viendo en las demás personas? Obviamente sí. Por eso lloraba. Sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, se compadece y nos entiende en nuestros dolores, en nuestras dificultades. Aun y cuando Él sabe y sabía dónde estaba Lázaro y lo que había de suceder con Lázaro. Muchos diríamos, pues es que no tiene razón para llorar. ¿No es lógico? Si Él sabía dónde estaba Lázaro, estaba muerto, y sabía que lo iba a resucitar, entonces ¿para qué llorar? No hay razón para llorar. Sí hay razón para llorar, porque nuestro Señor se compadece de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cómo estamos en esos momentos difíciles, Él lo entiende. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, igual a usted y a mí, pero sin pecado. Romanos 12:15. El Señor cumplió al pie de la letra lo siguiente: gozaos con los que se gozan, llorad con quienes, con los que lloran. Es como ir a una fiesta y gozarme con el que está cumpliendo años, y el que cumple años me dice, pero usted ¿por qué se alegra si usted no cumple años todavía? Entonces me callo. Entiendo lo que es cumplir años, entiendo que estás feliz porque Dios te dio un año más de vida, por eso me estoy alegrando contigo. No necesito estar yo cumpliendo años para entender lo que estás viviendo, para compartir tu alegría. Igual en la pérdida, no necesito yo haber perdido a alguien para entender y comprender tu dolor, lo que estás viviendo, para unirme y preocuparme por los que estás pasando. Versículos 34 y 35 dice el Señor, dice la Escritura, que cuando el Señor vino al sepulcro, lloró. Cuando vino y vio el sepulcro y estuvo ante la tumba de Lázaro, lloró. Y volvemos a preguntar, ¿por qué, Señor, lloraste? Muchos han imaginado y han pensado, es que el Señor sabía dónde estaba Lázaro en un mejor lugar. Y recordemos que dice la Escritura que los judíos buscaban para matar a Lázaro, querían matar a Lázaro. Y el Señor sabía, voy a tener que sacar a Lázaro de aquel lugar donde está, un lugar bueno, un mejor lugar que este, y traerlo otra vez a la vida. Y volver a que las personas quieran matarlo, volver a ponerlo en sufrimiento y en persecución. Muchos dicen, por eso lloró. Bueno, eso no es acusación, quizás. Pero entiendo yo en el contexto que Jesús lloró porque se compadecía del dolor de las personas. Se compadecía del sufrimiento de nosotros que vivimos como humanos. Lloró, ya no a gritos, lloró derramando lágrimas con sus ojos. La escena de la muerte es devastadora, no es algo agradable, es algo que nadie deseamos experimentar ni ver. Es un dolor intenso, pero a la vez es un destino establecido por nuestro Dios. Quizás, voy a suponer otra cosa, quizás Jesús, recuerda que leímos que lloró cuando estaba en el Getsemaní porque se avecinaba su muerte, su sufrimiento. Quizás cuando el Señor llega a la tumba de Lázaro y ve esa tumba con una piedra tapando la entrada de la tumba, quizás, y solamente quizás, Él pensó, en una tumba similar va a estar mi cuerpo dentro de no mucho tiempo. En un lugar similar, un hueco en una peña con una gran piedra tapando la entrada, ahí va a quedar mi cuerpo después de mi crucifixión. Quizás por eso derramó lágrimas, porque se identificó
con el lugar donde estaba el cuerpo de Lázaro. Quizás al igual, él revivió todo eso que iba a saber que iba a pasar en el futuro. Lázaro había muerto, estaba ahí en la tumba, su cuerpo se estaba descomponiendo, pero ahora iba a salir de la tumba y iba a resucitar. Lo mismo que me va a suceder a mí. Solamente quizás. Por eso el Señor volvió a derramar lágrimas, porque sabía que para que Él terminara en una tumba como Lázaro, le esperaba mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha aflicción. Eclesiastés capítulo 7, versículos 2 al 13. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Note lo que dice el escritor en Eclesiastés. Mejor es ir a una casa donde hay sufrimiento por la pérdida de alguien que a una casa donde hay banquete o fiesta. Porque aquello, la muerte, el lugar donde está esa persona que ha fallecido, la muerte es el fin de todos los hombres. Y el que vive, la persona que está vivo, en ese momento en específico puede razonar y pensar en su corazón cuál es el destino de todo hombre. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mejor es ir a un lugar que, aunque hay mucha tristeza y dolor, a los vivos nos ayuda más que una fiesta. A los vivos nos hace pensar, ese es un destino que yo tengo que llegar algún día. ¿Estoy listo para él? ¿Estoy preparado para él? Porque hoy partió él, mañana partiré yo. Es algo inevitable. ¿Estoy preparado? Quizás por eso el Señor lloró ante la tumba de Lázaro, preparándose para ese momento que a él le tocaría partir, preparándose para ese sufrimiento que se le avecinaba. Romanos capítulo 14, versículos 8 al 9. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos, o sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser así Señor de vivos como de muertos. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. ¿Estamos listos para seguir siendo del Señor? ¿Para vivir en la vida del Señor y para morir en el Señor? Por eso es mejor un lugar de dolor que nos hace reflexionar que un lugar de alegría que nos embota la cabeza. Dijo Salomón ahí mismo en Eclesiastés: a la risa dije, me enloqueces. Me enloqueces, me desesperas. Luego el Señor se vuelve a conmover. Se conmovió cuando llega María. Empieza por el llanto que tenían. Llora ante la tumba de Lázaro. Pero ahora el Señor vuelve a sentir ese sentimiento fuerte, pero ya no por Lázaro, ya no por María. Ahora él siente una emoción nuevamente profunda que lo estremece y quizás lo hizo derramar nuevamente llanto por el enojo, por la ira del comentario que le hicieron, de la acusación que le hicieron. Primero en el 36 le dicen, miren cuánto lo amaba. Y ahora en el 37, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de un ciego haber hecho también lo que Lázaro no muriera? Ahora están culpando de la muerte de Lázaro a Jesús. Le están diciendo, es tu culpa por no haber estado a tiempo aquí. Es tu culpa, eres egoísta. ¿Por qué sanas a ciegos y no sanas a tu amigo? ¿Por qué andas por todo el mundo ayudando a gente que ni conoces y al amigo que amas? Ni siquiera veniste a verlo en sus últimos momentos. ¡Qué falso eres! ¡Qué hipócrita eres, Jesús! Dice en el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez,
La pregunta es, ¿por qué se conmovió? Otra vez, por lo que acaban de decir estas personas. Conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta y dijo: Jesús, quita la piedra. A Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya porque es de 4 días. Y el Señor le vuelve a decir: quítala. ¿Qué no te he dicho? Que puedes ver la gloria de Dios si crees en mí. ¿Qué no te ha dicho que pueden suceder grandes cosas? ¿Qué no lo has entendido? Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33. Dice Lamentaciones, interesante este pasaje, porque el Señor no desecha para siempre. El Señor no se olvida de nosotros para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Si el Señor permite que entremos en alguna aflicción, en algún dolor, también se compadece de ese dolor que nos permitió pasar. Versículo 33, porque no aflige el Señor, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es que Dios esté viendo, ay, a ver a quién hago llorar, ay, a ver a quién torturo. No, no es así Dios. Y si permite que pasemos por algún sufrimiento, no nos deja ahí para siempre. Nos ayuda a salir de ahí, porque es misericordioso para con nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 4, inclusive llorar es bueno para nosotros. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Bienaventurados, doblemente dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un pasaje aún más hermoso todavía. Apocalipsis 21, 4. En aquel día, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor, enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni va a haber más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El ejemplo que estaba sucediendo con Lázaro es un ejemplo de lo que vamos a vivir nosotros cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Marta, María, hombres que lloran por mi amigo Lázaro, ahorita están llorando, pero en poco tiempo lo van a estar recibiendo con un abrazo y una sonrisa en su rostro, alegres, contentos, porque Lázaro va a resucitar, porque Lázaro va a estar bien. No va a haber más lágrimas en ustedes, no va a haber más dolor en su corazón, todo va a estar bien. El Señor nos promete lo mismo a usted y a mí. Quizás ahorita usted tenga dolor en su corazón, sufrimiento. En aquel día, cuando estemos delante de su presencia, dice que enjugará a Dios toda lágrima de nuestros ojos. Ya no va a haber más dolor, más sufrimiento. Marta y María entendían este mensaje del Señor, de lo que dice Apocalipsis 21:4. Y tan lo habían entendido que cuando el Señor habla, les dice lo siguiente. Vayamos allá al versículo 24. Del 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Léalo conmigo otra vez. No te preocupes, Marta, tu hermano resucitará. Versículo 24. Note lo que Marta tenía entendido y que usted y yo tenemos entendido hoy en día de una promesa de Dios. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. ¿En dónde? En el día postrero. ¿Es una verdad? Sí. Marta lo sabía, sabía esta promesa de Dios. Marta ya no esperaba la resurrección en el momento. Marta esperaba que su hermano resucitara en el día postrero. Pero Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Nótelo. ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos resucita? Muchos dicen el Padre, porque el Padre le pidió. Note la declaración de Jesús. Yo, Marta, yo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora es una pregunta:
¿Crees esto? Marta tal vez pensaba, sí creo, Señor, pero en el día posterior. Jesús les mostró que Él tenía el poder sobre la resurrección y la vida en vida. Por eso resucitó a Lázaro. Conclusión, hermanos. Jesús lloró primero por el sufrimiento de lo que iba a padecer su pueblo, Jerusalén. Cómo iba a ser destruida, cómo iba a ser masacrada por ejércitos enemigos. Por no obedecer la voluntad de Dios, por desechar el llamamiento de Dios. Lloró por ellos. Se conmovió de ese sufrimiento que iban a padecer. Jesús lloró por el maltrato que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Con gran clamor y lágrimas y llanto le pedía al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero por medio de él aprendió obediencia. Y Jesús lloró, Juan 11:35, no por Lázaro, no porque estaba muerto. Lloró porque se compadeció del dolor que sentía Marta, María y las personas que lloraban por Jesús. Se compadeció de ese dolor tan fuerte que estaban viviendo. Ahora yo le hago esta pregunta a usted, mi amigo, mi hermano. ¿Quiere usted evitar la segunda muerte? ¿Quiere que Dios limpie sus lágrimas? ¿Quiere usted que Dios quite todo sufrimiento en aquel día? Porque dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, que en aquel día dice, y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno en particular, según lo que cada uno en particular ha hecho. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte que dice. ¿Cuál es la primera entonces? La muerte física. ¿Cuál es la segunda muerte? Espiritual, cuando estemos en aquel día delante de Dios. Fueron lanzados al lago de fuego. Pero ahora viene lo importante. Y aquella persona que fue juzgada delante de Dios en aquel día, después de muertos físicamente, aquella persona que no estaba inscrito su nombre en un libro llamado Libro de la Vida, también fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Quiere usted no morir 2 veces? ¿Quiere usted no llorar eternamente? Porque dice Lucas 13:28, que en ese lugar donde hay la segunda muerte, en ese lugar que es un lago de fuego, en ese lugar llamado infierno, en ese lugar que dice que fue lanzado el diablo, la bestia y el falso profeta, en ese lugar que fue lanzado la muerte y el Hades, en ese lugar que fue lanzado todo aquel que no era cristiano y su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, dice que en ese lugar, ahí será el llanto o el lloro. ¿Y el qué? Crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén, ¿qué dice? Excluidos. Cuando tú llegues delante de Dios y nunca hiciste por obedecer a Dios ni hacer su voluntad, y llegues bien contento, bien sonriente, pensando que todo va a estar bien, que vas a ir al cielo, que vas a gozar eternamente, y Dios te dice, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Estás excluido del cielo. No puedes entrar al cielo. No vas a entrar al cielo. Entonces dice que en ese lugar donde nos va a mandar Dios va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiere usted ir a ese lugar de lloro y crujir de dientes? ¿Quiere usted ir a ese lugar llamado lago de fuego? ¿Quiere ir usted a ese lugar llamado infierno? ¿Quiere usted ir a ese lugar llamado el tormento eterno? ¿Quiere usted ir a ese lugar llamado las tinieblas de afuera? Puede evitarlo. Y podemos evitarlo. Con lo que Jesús le dijo a Marta. Juan 11:25 al 26. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, Marta,
aunque muera físicamente, ¿qué dice? Vivirá. No está muerto, hermano. Sigue vivo. Vivirá. Y todo aquel que vive, note, que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. Le vuelvo a hacer la misma pregunta que le hizo Jesús a Marta. A usted, mi amigo y mi hermano, ¿cree usted esto? Y no vi ninguna mano. ¿Cree usted esto? ¿Creemos en realidad esto? Amén. Amén. Dígalo con gusto, se está librando del tormento eterno, del llanto constante. No somos excluidos, somos aceptados como hijos de Dios. Amén. ¿Cree usted esto? Amén. Le vuelvo a hacer la pregunta. Aquellos hombres y aquella familia lloró por un periodo de tiempo. Lázaro resucitó, salió de entre los muertos. Dios estaba probando físicamente lo que iba a suceder espiritualmente. En aquel día, muchos van a llegar pensando que están vivos, pero realmente están muertos espiritualmente. Su nombre no está en el libro de la vida. Usted no ha sido limpio en la sangre del Cordero. Usted no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, en aquel día será excluido de la presencia del Señor y va a ir a un lugar donde va a ser llanto constante, lloro y crujir de dientes, tinieblas. Un lugar donde Dios no está. ¿Quiere usted eso para usted? Pues si vivimos, dice el pasaje, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Termino con un último versículo. Salmos capítulo 68, versículo 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Otra vez. Salmos 68, 20. Dios, nuestro Dios, amén. Nuestro Dios ha de salvarnos. Y Jehová el Señor es de librar, ¿de qué? De la muerte. ¿Quién tenía el control sobre la vida y la muerte? Jehová. ¿Y quién dice que tenía el control sobre la vida y la muerte en el Nuevo Testamento? Jesús. Jehová y Jesús, oh sorpresa, es lo mismo. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librarnos de la muerte. ¿Quiere usted ser librado de la muerte? ¿Quiere usted no llorar eternamente? ¿Quiere usted no sentir ese dolor tan profundo que se siente cuando se pierde algo? Hoy es el día. Le vuelvo a hacer la pregunta que el Señor le hizo a Marta. ¿Crees esto? Vamos a estar de pie mientras tenemos una invitación.